Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con ganas de estudiar como siempre, que es lo más importante. Estamos aquí nuevamente para hacer un breve repaso a lo que fue la primera clase de ciencias sociales, en este caso analizando un poco de la historia, civilizaciones como el judaísmo, la antigua Grecia, tenemos también ahí a Mesopotamia, y esto es importante porque les va a servir como refuerzo, por lo que me gustaría también que pongan mucha atención y vamos a empezar con esto. Recuerden que en la historia el principio es el primer paso de algo grande. Ahora, siempre es necesario empezar con un concepto o definición sobre algo en específico y en este caso la historia es algo que segurísimo les van a preguntar en algún momento. No está por demás saberlo. Yo les había dicho que podemos obtener un término o definirlo a través de palabras o términos, valga la redundancia, específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos a la historia y tenemos aquí subrayado estas palabritas. Hechos, sucesos que sucedieron en un tiempo pasado y lugares determinados. Solamente con eso nosotros ya podríamos establecer una definición de historia. Yo podría decir que, a ver, la historia es una ciencia que estudia los hechos, sucesos, acontecimientos en el pasado y que sucedieron en algún lugar específico. ¿Lo ven? Lo hice con los ojos cerrados y simplemente utilicé las tres palabras que tenemos subrayadas. Entonces, nos sirve muchísimo. Así que ténganla muy en cuenta. También no olviden que este es una ciencia que investiga y escudriña. Dicho de sea de paso que escudriñar, ya les dije lo que era. Es como investigar, también les pueden poner pesquisar, todo lo relacionado a examinar, averiguar, indagar. Es parte de una ciencia y en este caso también de la historia, ya que se centra en los hechos pasados, tiempo pasado, lugares determinados. Eso no se pueden olvidar. Cualquiera de las dos definiciones es válida para todo este tipo de definiciones sobre la historia. Ahora, es necesario que ustedes sepan quiénes están aptos o quiénes realizan la historia. Les había mencionado que pueden hacerla todos. Eso es algo innato en el ser humano, pero aún más importante, si yo les preguntase cómo hacer historia, pues les había dicho también que simplemente con escribir. Con ello nosotros podemos hacer ya historia. Y les presenté también a uno de los íconos historiadores en el país, es el padre Juan de Velasco, que simplemente se dedicó a anotar, a escribir todos los sucesos o contextos que él ya vivía en su tiempo. Posteriormente, los escritos sobrevivieron al tiempo, fueron encontrados, analizados y gracias a ellos se ha podido reconstruir la historia de nuestro país. Por eso que él es tan importante. Y miren qué hizo él. Básicamente hizo un diario sobre lo que vivió, sobre lo que hacía, sobre lo que veía. Entonces, no se necesita mucho para hacer historia, pero eso es lo que hicieron en un inicio. Ahora hay muchísimos más medios que podrían ayudar, pero como los digitales, pero inicialmente era eso y se va a mantener por siempre incluso. No lo olviden, chicos. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las fuentes de la historia y les había mencionado a tres: la primaria, la secundaria y la terciaria. Cada una tiene su particularidad. Aquí tenemos los ejemplos que nos ayudan a entender de mejor manera. Las primarias. Imaginémonos que estos libros son los que había desarrollado o escrito el padre Juan de Velasco. Entonces, son información de primera mano, que surgieron en un momento determinado del cual nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cómo era Riobamba en sus inicios, tendremos que irnos a los textos que habría escrito el padre Juan de Velasco, ¿no es cierto? Por ello también son antiguos, son básicamente documentos o escritos que han sido escritos alusivos al momento o tema en que se desarrolló esa parte de la historia. Igual tenemos también aquí una moneda que básicamente correspondería a la etapa en la que nosotros estudiamos. Por ejemplo, imaginémonos que este es un sucre y con eso podríamos analizar cuál fue el sistema económico de nuestro país antes de la dolarización. Hablamos de los años tal vez de 1980, 1950. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo. Incluso si yo quisiera saber cómo fue la Edad Media, la época medieval, ¿cómo lo haría? Pues iría a investigar la vestimenta propia de aquella época, ¿no es cierto? Una armadura o una espada, y con eso yo podría obtener mucha información. No olviden entonces que las fuentes primarias son información de primera mano. Luego están las fuentes secundarias. Y si ustedes se percatan, aquí hay unos libros también, pero son diferentes. Estos son más nuevos, porque probablemente estos son libros escritos sobre estos libros. Entonces, las fuentes secundarias ya son
escritos o trabajos desarrollados, investigaciones incluso, que se han desarrollado a partir de las fuentes primarias. Por ejemplo, un estudiante de universidad, si quiere hacer una tesis, tendría que utilizar los escritos primarios, en este caso, si se trata de historia. También les había dado el ejemplo de Indiana Jones. ¿Por qué? Porque esta película trata de relatar lo que sucedió en la época jurásica con los dinosaurios, por ejemplo. Y seguramente tuvo que basarse en las fuentes primarias para poder hacer la película. Y luego esta película nos muestran a nosotros. Nosotros nos podemos entender a través de esta película cómo fue aquella época. Y no olviden tampoco, por cierto, que en ese momento no estuvo acorde a lo que contaban en sí la película. Lo mismo sucede con Jurassic Park, cuando mencionan que fue la época jurásica de los dinosaurios, pero es mentira, ellos aparecieron en el Cretácico, así que utilizaron mal las fuentes. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Luego, tenemos a las fuentes terciarias. ¿Qué aparece aquí? Un diccionario, porque yo les mencionaba que aquí eh, cualquiera podría decir, necesita término de historia. ¿Cuál es la definición? Y en el diccionario aparecerá historia según tal persona, historia según tal historiador. Entonces, esto ya es una recopilación de las fuentes primarias y secundarias. Y lo mismo sucede con los documentos escritos. Por ejemplo, hagamos de cuenta que esto es un resumen, esto es un informe que le mandaron a hacer a alguien en una institución, escuela, colegio, universidad, y tuvo que utilizar tal vez estas fuentes. Y estas fuentes a su vez se basaron en estas fuentes. Entonces, las terciarias están en la última rueda del coche. Básicamente utilizaron información de las anteriores para poder ser escritas. No se vayan a olvidar de ello. Ahora, algo que puede que les pregunten y es muy importante es la periodización. Es algo que he tenido que desarrollar bastante porque nos permite entender de forma muy clara y directa lo que significa una época, un periodo y una etapa. Ustedes pueden observar aquí claramente que la época es de larga duración, corresponde a más de 100 años, los ciclos son medianos, son menos de 100 años, y los momentos cortos, conocidos como etapas, son de 1 a 10 años. Para algunos de ustedes puede ser considerado también de 10 a 15 o 20 máximo, pero no más allá de eso. Aquí les tengo un ejemplo. Por ejemplo, la época aborigen duró 12.000 años antes de Cristo. O la época colonial, que se dio de 1534 a 1808 aquí en nuestro país. En los periodos, por ejemplo, estos corresponden a pequeños momentos de la época colonial. Por ejemplo, aquí podemos ver 1534, que es cuando empezó la época colonial, hasta 1593, que fue en la etapa en la que se establecían las primeras sociedades de los españoles, junto con los aborígenes de nuestro país. Y así sucesivamente con el segundo periodo, tercer periodo, cuando ya empezó la debacle o decadencia de dicha sociedad construida por los españoles. Y aquí podemos observar también una etapa, ¿no es cierto?, que es la conquista española en sí, que se dio de 1529 a 1534. Exactamente en esos 6 años específicos, no pasa de 10, es cuando se dio toda la conquista. Y se ejemplifica perfectamente lo que es una etapa, un periodo y una época, no se vayan a olvidar. Y les había mencionado las ciencias que ayudan a la reconstrucción de la historia. Para muchos les gustó, les llamó la atención la arqueología, la paleontología y la geografía. Sin embargo, también las subrayo porque quizás son un poquito las más relevantes que les podrían llegar a preguntar. No olviden que la arqueología trabaja con los restos eh, encontrados, restos materiales. La paleontología también, pero se direcciona netamente en los huesos, como aquí podemos ver en la imagen. En la arqueología pueden estar armas, puntos de flecha, cerámica, también pueden ser considerados las osamentas, pero esta es más específica, se especializa en ello, en los huesos. Y finalmente la geografía, porque habíamos hablado que la historia se tenía que haber dado en algún lugar en específico, ¿no es cierto? Entonces es importante conocerlo. Aquí les había presentado un meme bastante interesante y ustedes pudieron hacer el ejercicio de cuál es el origen de los memes. Trabajo un poco de historia, ¿no es cierto? Ahora, pasamos al judaísmo. Este era importante porque apareció en los años 2000, 1500 antes de Cristo aproximadamente, y tuvieron a un líder, el cual era Moisés. Él es la parte fundamental, el engranaje que logró hacer que esta civilización también pueda liberarse en mucho sentido de la historia patriarcal y la esclavitud que le habían planteado los egipcios, perdón. Ahora, en los reinos de Israel y Judá también aparecieron las conquistas de Canaán y los israelitas establecieron reinos de Israel y Judá. Es básicamente eso. No se pueden olvidar eso. Posteriormente existieron muchísimas revueltas, peleas,
y tuvieron que salir. Pero eso se produjo en parte, por los dominios persas, griegos y romanos. Ellos eran unas civilizaciones muy duras, aguerridas. Básicamente querían expandir su territorio constantemente y es lo que provocó a que los judíos tuvieran que, en muchísimas ocasiones, emigrar. Ahora, a este fenómeno nosotros lo denominamos diáspora o diáspora. No importa la forma en la que ha sido traducida, pero básicamente trata de que ellos tuvieron que salir de la situación tan complicada que vivían, por ejemplo aquí, con la destrucción del segundo templo por los romanos en el año de 70 después de Cristo, y los judíos tuvieron que establecerse fuera, tuvieron que emigrar a Europa, Asia, África y otras partes del mundo. Claro, esto ya no corresponde a la etapa en la que ellos aparecieron, pero como su cultura se ha mantenido a través del tiempo, nos ayuda a entender básicamente qué es lo que tuvo que pasar para que ellos tuvieran que expandirse. ¿Cuál es su religión? Pues el judaísmo, y es importante mencionar que esta era una religión monoteísta. Ya les había mencionado que mono significa uno, eh, dos o do o du significaba dos en este caso, y aquí también tenemos a poli, que significaba muchos. Nosotros nos referimos a monoteístas como religión que tiene a un solo Dios, o sea, era una sola religión y en base a ello se basaba. Entonces, y nosotros tenemos que también saber que el nombre bíblico de Israel es Sión, o para algunos también puede ser considerado Jacob, pero les recomiendo que siempre se fijen en esta palabra Sión. Y que la capital sagrada de Israel, según la Biblia también, es Jerusalén. No se pueden olvidar de eso. Ahora, pasamos al siguiente punto, Mesopotamia. Y aquí esto es muy fácil y sencillo. Había mencionado que esta quiere decir tierra entre ríos. ¿Y cuáles ríos? No se pueden olvidar de eso. Esto es muy, muy, muy importante y fundamental que lo tengan muy claro. Se refiere a los ríos Tigris y Éufrates y aparecieron más o menos del 3500 antes de Cristo hasta la conquista persa en el 539 antes de Cristo. Nuevamente aparecen aquí los persas y en algún momento también ya toparemos ese tema. Muchísimas civilizaciones estuvieron presentes en Mesopotamia como tal, pero vamos a mencionar a dos que nos parecen fundamentales. Primero, los sumerios, porque aquí apareció la escritura cuneiforme, que este es el primer sistema de escritura y que se utilizó tablillas de arcilla y que quizá es la base de la escritura de nuestra sociedad hasta la actualidad, porque apareció ello y a través de la historia del tiempo fue modificándose y se mantuvo como una forma de comunicación. Tampoco pueden olvidar a los babilonios, porque aquí estuvo el rey Hammurabi, de cuyo nombre apareció el Código de Hammurabi, como un primer sistema legal que básicamente predicaba el ojo por ojo, diente por diente. No se vayan a olvidar de eso. Y también aparecieron aquí los jardines colgantes de Babilonia, que son considerados incluso hasta la actualidad una de las siete maravillas del mundo. Continuamos, aquí existió una cultura y sociedad como en todas, pero aquí, por ejemplo, ya no era monoteísta, sino era politeísta. Entonces, había muchos dioses, como el Enlil, Enki y la diosa Inanna, pero son un poco irrelevantes en el sentido de que no formaron parte de, de la sociedad en sí. La arquitectura. Aquí aparecieron los zigurats. Les había mencionado que estas eran el precedente o las primeras prácticas de una pirámide. Entonces, los zigurats aparecieron en la cultura mesopotámica como tal y sentaron las bases para después irla mejorando y tener a las pirámides que, por ejemplo, se replicaron en Egipto. Aquí también tuvieron ciudades planificadas y un sistema social de estratificación, de que empezaba con el rey, un grupo dirigente en el que estaban los sacerdotes, los mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes. También habían personas libres, que eran los campesinos, ganaderos, mercaderes y artesanos, y el eslabón más bajo, pues estaban los esclavos. No se pueden olvidar, legados, escritura cuneiforme, primer sistema de escritura a lo mejor del mundo, el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, y también fueron muy buenos en las matemáticas y la astronomía. De hecho, aquí ustedes pueden ver que es las primeras tablas de multiplicar quizá. Y este es un calendario lunar que les ayudaba muchísimo en la agricultura. Dicho sea de paso, esta civilización era muy próspera en ese sentido, ya que al estar entre ríos tenían grandes maneras de tener
plantaciones y que éstas siempre tuvieran regadío. Por lo tanto, era muy próspera en ese sentido. Bueno, aquí les he presentado el meme, porque todos nos referimos en la historia a Grecia y Roma como las más importantes o las más grandes. A veces dejamos un poco atrás a Persia y Mesopotamia y definitivamente nos olvidamos de Cartagena y Fenicios, que les había mencionado que ellos incluso podrían ser el inicio de todo, que enseñaron a los persas y mesopotámicos y posteriormente ellos enseñaron a los griegos y romanos, o adaptaron quizá, pero es importante conocerlo, porque posteriormente también ya los iremos viendo. Grecia. Les había mencionado que ellos se ubicaron en la península griega, entre el mar Jónico y el mar Egeo. Aquí tuvieron ciudades de estado y la principal o la capital fue Atenas. Aparecieron en el siglo 8 antes de Cristo y la forma en la que se instauraron como una civilización fue cuando desarrollaron los Juegos Olímpicos en el año 776 antes de Cristo. Miren, incluso aquí dentro de estas esculturas que dicho sea de paso es de origen griego, es el arte de los griegos, está jugando al disco, uno de los deportes iniciales en los Juegos Olímpicos. Esta cultura era eminentemente marítima. Tuvieron muchísima capacidad comercial y expansiva gracias a ello. Al estar en la península griega, no se olviden de eso. Y aquí empezaron a organizarse mejor en cuanto a su sociedad y crearon ciudades de estado llamadas polis. Dentro de ellas, la más importante era Atenas, también estaba Esparta, Corintio y Tebas. Incluso Esparta pueden recordarlo en muchísimas películas, filmaciones, como una de las más aguerridas, más fuertes para la guerra. ¿Qué características tenía esta civilización? Pues ellos también eran politeístas, tenían muchísimos dioses y dentro de ello, por ejemplo, los más importantes, Zeus, Poseidón y Ares. Aquí podemos ver incluso una imagen de Zeus. Como ustedes pueden ver, el arte griego era muy estilizado, tenía muchísimos detalles. Y también, pues, siempre lo llevaban a un aspecto más voluptuoso, voluminoso, musculoso incluso. Entonces deben tener eso en cuenta por si les llegan a preguntar. Algo también determinante es que aquí también hubo esclavitud, pero estos esclavos tenían cierta libertad, no eran como las demás civilizaciones. Eh, y es un poco extraño porque se supone que aquí en esta civilización donde hubieron grandes pensadores y filósofos también tenían esclavitud. Pues sí, pero como lo pueden ver aquí, estos esclavos estaban al servicio de amos, obviamente, pero obtenían un pago por su trabajo. Y aquí también menciona que tenían la posibilidad de formar una familia en relativa libertad. A este pago le denominaban dádivas, entonces no se les puede olvidar, eso sí es importante, las dádivas. Si alguien pregunta qué son las dádivas, son los pagos que recibían los esclavos de la civilización griega. Entonces, no se le puede olvidar tampoco porque es la única civilización que tenía esclavos que recibían pagos, ¿no? Es extraño e interesante a la vez. Ahora, pasamos a los aportes. Aquí es fundamental mencionar que nació la democracia en Grecia, en la ciudad de Atenas. Por eso es tan importante incluso. También ya había dicho que aparecieron las Olimpiadas y aquí pueden ver incluso Atenas, ¿ven? Y también apareció la invención formal de la filosofía, una de las bases para la creación del conocimiento hasta la actualidad. Y aparecieron nombres relevantes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito. Eh, Incluso a algunos que quizá no muchos les guste o les caiga mal, pero aquí apareció también Pitágoras con su famoso teorema, ¿no? Estuvo también Tales de Mileto y para quienes gustan de la medicina incluso, el padre de ella también apareció en Grecia, Hipócrates. Entonces, imagínense cuánto tenían que pasar para que ellos pudieran seguir desarrollando sus conocimientos, ¿no es cierto? Y definitivamente eso indica por qué fueron una de las civilizaciones más grandes. Mezclaron la capacidad de expansión, aprovechar muy bien su península, su ubicación, su poder y su inteligencia para la guerra incluso. Entonces se expandieron por todo el mundo hasta la actualidad. Aquí pueden ver nuevamente una de las esculturas, como les había mencionado, son muy estéticas, pretenden mostrar la perfección de un hombre, aunque no es así en la realidad, pero es lo que ellos hacían. Por eso les presentaba el meme, ¿no es cierto? O sea, las estatuas en la antigua Grecia eran como todos musculosos, grandotes, fuertes y perfectos. Así que eso es todo, chicos, con respecto a la primera clase. Espero que puedan
entender, que les haya sido de mucha ayuda y que cualquier duda, comentario, ustedes pueden realizarla por cualquier medio y yo estaré encantado de ayudarlos. Que tengan un buen día, chicos. Cuídense mucho.